Muy buenas tardes con todos. Me encuentro el día de hoy con el endocrinólogo Augusto Antezana Román, quien nos va a comentar la relación que existe entre la diabetes y la COVID-19. Nos vamos a hablar un poco sobre la prevención, cuidados, tratamiento en personas potencialmente contagiadas con este virus. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de poder ah, hacer un poco de educación en salud a la gente y más aún en esta época de pandemia, donde estamos viviendo momentos tan difíciles y en particular los pacientes diabéticos, que son un grupo vulnerable a esta infección tan severa como es la infección por coronavirus. Vamos a ponernos en contexto y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es la diabetes y cómo afecta al ser humano? La diabetes es la enfermedad endocrinológica más común que existe. Actualmente en el mundo hay más de 400 millones de pacientes con diabetes o de personas con diabetes, y en el Perú la prevalencia es de 7%, es decir, 7 de cada 100 peruanos tienen diabetes. Esta es una enfermedad que se caracteriza en particular por una deficiencia en la función de una glándula que se llama páncreas. El páncreas tiene la función de controlar los niveles de glucosa en la sangre a través de la producción de una hormona que se llama insulina. De tal manera que en una persona que tiene por un lado posiblemente una herencia de diabetes y que por otro lado tiene malos hábitos de alimentación y sedentarismo, lo que la lleva a ser obesa, se desencadena esta enfermedad por un daño que causa, que se origina en el páncreas, lo que debilita su función, alterando su producción de insulina, que a la larga da lugar a que la glucosa en la sangre se vaya elevando. Esta es una enfermedad que causa múltiples complicaciones porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, esa glucosa alta en una persona que no es bien controlada, es decir, en base a una adecuada dieta, actividad física y una medicación, va dañando órganos nobles de nuestro cuerpo, como son los ojos, el corazón, los nervios de los miembros inferiores, los riñones y otros órganos también. Por lo tanto, esta es una enfermedad que si no es tratada adecuadamente va a llevar a múltiples problemas en el futuro, y ahora más aún hablando del COVID, también decimos que la persona con diabetes, justamente porque su mal controlada naturalmente, sus defensas están venidas a menos y naturalmente es más susceptible a esta infección por coronavirus. Bien, ¿por qué una persona con diabetes tiene menos probabilidades de sobrevivir a un contagio de COVID-19? Bueno, la pregunta es muy interesante y la razón es multifactorial. Empezando, la propia diabetes predispone a un 18% o a 20% más de infecciones de las vías respiratorias. En general, la persona con diabetes tiene una alteración en la función inmune celular, lo cual la hace propensa no solo a infecciones respiratorias, sino también del tracto urinario, de la piel, a nivel del oído, a nivel de los ojos. Por lo tanto, frente a una infección como es coronavirus, también esta persona con diabetes mal controlada es más sensible a esta infección, pero sobre todo a las infecciones más severas. Es decir, una persona con diabetes puede sufrir una infección severa y llegar a la muerte por esta enfermedad. Pero no solo eso, sino que la persona con diabetes habitualmente tiene otros problemas, nosotros llamamos otras morbilidades, como son, tiene obesidad, tiene hipertensión arterial, tiene enfermedad de los riñones crónica y otra serie de problemas que, sumados a la diabetes, la hacen más propensa a que esta enfermedad por coronavirus sea mucho más grave. Bien, en el Perú tengo la información de uno de cada 5 pacientes hospitalizados por COVID-19 muere en el plazo de 28 días a un mes. ¿Cómo prevenimos esto? ¿Cómo prevenimos que más personas diabéticas dejen de fallecer? Y justamente si hiciéramos un especie de tour por esa zona, que es la zona, el área COVID, podrías observar pues que las personas justamente que tienen más riesgo de mortalidad
son las que mencionamos: personas con diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas, ¿no? Mira, ahora, desgraciadamente, la segunda ola en Tacna ha sido muy evidente que se ha dado a raíz de las fiestas, ¿no? La gente sale en Navidad, en Año Nuevo, y descuida completamente esta situación de aislamiento social, lo que determina que en las zonas de mayor concurrencia, como mercadillos, parques, plazas, haya habido un gran contacto y contagio entre estas personas. Desgraciadamente, estas personas jóvenes han llevado a sus hogares esta infección y la han transmitido a personas más susceptibles, como son sus familiares mayores. De tal manera que, estando ya en la segunda ola, en el auge de esta segunda ola, porque está terrible la situación aquí en el hospital y también en el salud, como seguramente has podido observar, lo más importante es continuar con el aislamiento, tratar de salir lo necesario de casa, guardar las medidas de cuidado y protección, el aseo respectivo, utilizar alcohol, lavarse las manos y naturalmente esperar que llegue pronto esta vacuna, ¿no? Que es la vacuna que nos va a ayudar a generar una inmunidad contra el virus. Nosotros, los que estamos en primera línea, en todas las áreas, ¿no?, donde vemos pacientes con COVID, naturalmente ya hemos sido vacunados por el mayor riesgo que tenemos, pero nuestra esperanza es que llegue pronto la vacuna para ya la población y puedan ser vacunados ampliamente, amplia y oportunamente, que esa es la idea. Entonces, no hay una medicación preventiva. Se habla mucho, por ejemplo, he escuchado de la ivermectina, por ejemplo, como un preventivo de COVID, pero en realidad no hay nada establecido al respecto. Mucha gente la usa, pero no hay una teoría que demuestre realmente que esto es útil. Por lo tanto, hay que persistir en las medidas de cuidado y aislamiento en relación a esta infección por virus, porque es lo único que va a evitar el contagio, ¿no? Esperando a que llegue pronto la vacuna. Conociendo ya los cuidados y las medidas de prevención, ¿existe algún cuidado adicional para evitar el contagio en una persona con diabetes? ¿Es una persona con diabetes tiene algún cuidado adicional al que normalmente las personas tenemos? Sí, por supuesto. Además de las medidas que te he comentado, es fundamental que la persona cuide su enfermedad. Eso implica, primero, que lleve una dieta adecuada. Bien, claro. Idealmente la que la nutricionista en su momento le indicó. En segundo lugar, en la medida de las posibilidades, hacer algún tipo de actividad física. Naturalmente ahora no es muy fácil salir, ¿no?, para la gente, pero por ejemplo hay que buscar alternativas en casa de actividad física. Ahora hay muchos tutoriales, muchos videos de YouTube que te ayudan a hacer actividad física. Puede ser baile, puede ser algún tipo de aeróbico, puede ser taibo, pero hay que mover el esqueleto, como nosotros decimos, por lo menos Claro. interdiario. Y lo otro que es importante, no descuidar la medicación. Hemos visto que mucha gente, debido a esta situación de la pandemia, ha descuidado mucho su tratamiento y sus niveles de glucosa se han elevado. Ha habido un mal control de la enfermedad. No debemos permitir eso, porque no solo esto da lugar a que la persona con diabetes se vuelva más susceptible a esta infección, sino que, como te explicaba en la primera pregunta que me hiciste, esta es una enfermedad que va dañando el organismo, y si la persona no se cuida, esto internamente está dañando sus órganos y va a dar lugar con el tiempo al desarrollo de complicaciones. Entonces, la persona con diabetes en particular tiene que llevar un estilo de vida muy saludable en esta coyuntura, porque es la única manera de evitar el riesgo de infección. Bien, si una persona diabética adquiere el COVID, o sea, ya se contagia, ¿qué cuidados deberá tener? Es fundamental que la persona con diabetes sea evaluada por un médico para ver el grado de la lesión. Comentamos que la persona con diabetes tiene un mayor riesgo de infecciones respiratorias, pero no solo eso, sino que característicamente la persona con diabetes
a pesar de tener, por ejemplo, una infección severa por el COVID, tiene menos fiebre, o sea, a pesar, por ejemplo, de que sus pulmones pueden estar muy comprometidos, no hace mucha fiebre, no hace muchos escalofríos, tiene menor dificultad respiratoria aparente, menos dolor torácico, ¿no? Dolor de pecho. Entonces uno ve a esa persona y dice, no, debe ser algo leve en realidad, porque no manifiesta muchos signos y síntomas de la enfermedad, Ah, engaña. pero por adentro está ocurriendo otra cosa. Entonces toda persona en la que se detecten síntomas, por más leves que sean, y que tenga diabetes, debe ser evaluada. Hay que hacerle su prueba COVID, hay que hacerle su estudio con el pulsoxímetro para ver cómo está la saturación, si es necesario hay que hacerle una placa de tórax o una tomografía, porque a veces, muchas veces nos damos con sorpresas de que la persona no tiene los signos y síntomas de una enfermedad severa, sino de una leve, y eso hace que de un día para otro se pueda descompensar y terminar en muy malas condiciones e incluso llegar a la muerte. Por eso una persona con diabetes no debe descuidarse. Inmediata evaluación por el médico. Bien. ¿Qué alimentos en particular recomendarías y cuáles no recomendarías para una persona con diabetes que ya tiene coronavirus? En estos tiempos de coronavirus es muy importante la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes. Eso significa antioxidantes, vitaminas, minerales que se encuentran en frutas y verduras. Eso quiere decir que toda persona con diabetes, por lo menos, si está controlada, debería ingerir 2 a 3 frutas diarias, sobre todo las frutas de colores intensos. Estamos hablando de la ciruela, el arándano, las fresas, frambuesas. Todas esas, las frutas de colores más intensos son muy ricas en antioxidantes. Los vegetales en general, de color verde, de color rojo, de color amarillo, también son muy importantes. En el plato del paciente con diabetes se debe distribuir en 2 mitades y una de estas mitades debe ser vegetales de todo tipo y la otra mitad una porción de carne y una porción de carbohidrato. Carbohidrato se refiere a arroz, papa, yuca, camote. Eso quiere decir que por otra parte no debe o debe evitar excederse en la ingesta de harinas o carbohidratos porque estos son los que se transforman en glucosa en el organismo. Entonces hay que evitar combinar carbohidratos, ¿no? Siempre en el almuerzo solo un tipo de carbohidrato. Evitar el exceso de azúcar en la dieta y si es posible no ingerir azúcar. Eso también es muy importante. Y respetar las horas de comida. Comer solo, idealmente 3 veces al día. Si uno no tiene apetito y no necesita comer más veces al día, no es necesario. Antes se tenía la idea de que uno tenía que comer 5 o 6 veces al día y no es así. Más bien ahora la tendencia es, mientras menos veces como al día es mejor. Pero lo más importante es limitar la ingesta de carbohidratos o harinas. Naturalmente las grasas de las que hemos hablado, que hablamos de frituras en exceso, galletas, postres, todo lo que es preparado con mantequilla, margarina, Claro. es muy importante, y aumentar la ingesta de frutas y verduras por su contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes. Bien, quería hacerte una pregunta comparativa. Una persona, imagínate dos personas con diabetes. Esta persona con diabetes hace deporte, ejercicio, y esta persona con diabetes no lo hace. La persona que hace deporte, que es diabética, cuando llega a contagiarse de COVID-19, tiende a ser más resistente a esta enfermedad. Definitivamente sí, pero ojo, estamos hablando de una persona con diabetes Correcto. que tenía como parte de su estilo de vida hacer ejercicio. No la persona que un mes antes de que le dé la infección se le ocurre empezar a hacer ejercicio, ¿no? Por diversos motivos. Ah, excelente aclaración. Sí. Esto, claro, esto significa que una persona desde que se diagnostica diabetes, o claro, idealmente desde antes, ya debería adquirir un hábito de ejercicio. Muchas veces nosotros nos dedicamos a la dieta, y qué debes comer, qué no debes comer, y nos olvidamos de ese aspecto importante que es la actividad física. Una persona que tiene diabetes y hace actividad física tiene una mejor capacidad cardíaca. Una persona que hace ejercicio tiene una mejor capacidad respiratoria.
y ventilación adecuada. Una persona que hace ejercicio tiene una mejor capacidad muscular, lo cual determina que sus órganos estén mejor oxigenados, ¿no? Tanto por una buena capacidad pulmonar como una buena capacidad muscular. De tal manera que frente a una infección por COVID, una persona con diabetes que hace ejercicio estará mucho mejor preparada y probablemente esta infección sea menos severa que en una persona que no hace actividad física regularmente. Tienes toda la razón, ha sido muy aclarado ese tema. Quería preguntarte si influye la edad del paciente diabético en la resistencia al daño del coronavirus. Por ejemplo, un niño con diabético resistirá más que un adulto diabético. En particular, lo que pasa es que te comento que por suerte, eh, en primer lugar, la diabetes en el niño es la diabetes tipo 1, ¿no? Que es una diabetes diferente a la persona con diabetes tipo 2. Ah, bien. Y en ese sentido, claro, definitivamente la diabetes tipo 1 es mucho más riesgosa, ¿no? Que la diabetes tipo 2 en un niño. Pero la suerte que tiene el niño es que su riesgo de infección por coronavirus es realmente muy baja. Mejor dicho, de que haga complicaciones por el coronavirus. Como habrás visto en nuestra realidad, son muy pocos los casos de niños que han tenido que ser hospitalizados por infección por COVID. La mayoría cursan con infecciones asintomáticas, es decir, no tienen mayores síntomas. Y si tienen síntomas, son los síntomas de una gripe, nada más. Segundo, nosotros por suerte en nuestra realidad no tenemos aún muchos niños con diabetes. Esa es una suerte porque ellos tienen muchos más riesgos y problemas. Claro. Por lo tanto, la diabetes tipo 2, por la cantidad de pacientes que tenemos, por la edad adulta, por estar asociada esta diabetes con otros problemas, fundamentalmente la obesidad y la presión arterial elevada, hace que la persona con diabetes tipo 2 tenga mayor susceptibilidad y propensión a desarrollar una enfermedad severa por este virus. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias que deja el COVID-19 en pacientes diabéticos? Son muchas en realidad, ¿no? Cada vez se está conociendo más el daño que puede causar el coronavirus a nuestro organismo. Antes se hablaba solo del daño a nivel pulmonar, pero desgraciadamente se ha visto que en muchos órganos del ser humano hay receptores para el coronavirus. Naturalmente, además de producir un daño pulmonar crónico como una fibrosis pulmonar, que ya va a afectar el estado de salud de un paciente con diabetes, el mismo coronavirus puede hacer que la diabetes avance, ya que puede generar un daño al páncreas. Y esto determina que este paciente que antes estaba relativamente bien controlado, empieza a tener niveles de glucosa mucho más elevados e incluso tener que ser necesario el uso de insulina para estar bien controlado. Se ha visto también que el coronavirus afecta las células cardíacas. Por lo tanto, este paciente tendrá en el futuro mayor propensión a desarrollar un infarto del corazón o una insuficiencia cardíaca. Se ha visto que el coronavirus puede afectar las células del riñón, por lo tanto, este paciente podría tener en el futuro un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Eso quiere decir que hay que cuidarse mucho porque no solo es el riesgo de mortalidad del cual uno puede salvarse, ¿no? De morir por esta infección, sino que las secuelas que puede dejar este virus después, particularmente en pacientes con enfermedades crónicas como es la diabetes. Bien, es grave la situación. Nos está comentando, doctor, que ya las vacunas han llegado a nuestra ciudad y ya han sido aplicadas en nuestra primera línea de batalla contra el COVID. ¿Existe alguna contraindicación de la aplicación de estas vacunas en personas diabéticas? Te cuento que en la persona con diabetes, la inmunidad alterada es la inmunidad celular. Nosotros tenemos dos tipos de respuesta inmunitaria frente a las infecciones.
La inmunidad por células, células que atacan a las bacterias, virus que ingresan a nuestro organismo, y otra es la inmunidad por anticuerpos. Es decir, que nosotros fabricamos anticuerpos que atacan a estos agentes dañinos que vienen del exterior. En el paciente con diabetes lo que está afectado es la inmunidad celular, de tal manera que la inmunidad por anticuerpos está intacta y por lo tanto este paciente con diabetes frente a una vacuna va a responder muy bien y va a generar anticuerpos defensas contra el virus. Por lo tanto, en una persona como un diabético que tiene más susceptibilidad a este tipo a esta infección, a una infección severa, naturalmente está completamente indicado, ¿no? Y se sugiere que sea vacunada porque eso la va a proteger, va a generar anticuerpos contra este virus que van a evitar, quizá no que se infecte o que tenga una infección leve, pero sí que desarrolle una infección severa con riesgo de muerte. Muy bien. Estuvimos con el doctor endocrinólogo Augusto Antesana Román, a quien le agradezco demasiado esta oportunidad de entrevista, este tiempo. Bueno, ante todo, hijos, saludarlos. Es para mí un honor y un gusto siempre poder contribuir con la formación de ustedes. Y qué mejor con un gran amigo, que bueno, lo conozco por la música, como es Javier, y con quien tengo una gran afinidad. Hemos pasado momentos muy bonitos en estos años y me alegro mucho, Javier, que ahora estés desarrollando en este campo, ¿no?, de las ciencias de la comunicación. Te auguro mucho éxito y espero que esta entrevista contribuya a que todos ustedes tomen conciencia de esta enfermedad. No podemos bajar la guardia y más aún si tienen familiares con diabetes, compartan con ellos esta información porque les va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias y en el futuro estoy presto a cualquier otra entrevista en la que pueda contribuir con la salud de nuestro pueblo de Tacna. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Javiercito. Un fuerte abrazo para todos.